Hey, hola, saluditos, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. Y pues bueno, ya para empezar este video rápido y ser concisos, pues vamos con la fragancia del día de hoy. Pues bueno, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a darle con todo a esto que es, como hace unos días saqué, pues lamentablemente ha pasado al cementerio de las fragancias, ha pasado al ayer, ha pasado a mejor vida y pues lamentablemente ahorita es una fragancia que muchos que dejamos de comprarla, y yo me incluyo, vamos a anhelar tenerla por más tiempo, pero lamentablemente pues no va a ser así. Y les estoy hablando de una colonia de 1938, pues prácticamente los abuelos de nuestros abuelos, que vendrían siendo nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, y los que hemos alcanzado a tener esto, ya sea en aftershave, ya sea la clásica, que en este caso es la clásica, pues les estoy hablando a ustedes de Old Spice. Old Spice, señoras y señores. Pues es una colonia que pues muchos la hemos visto y nos hemos acordado de verla en los baños, prácticamente ahí sí eran en los baños de nuestros abuelos, de nuestros papás, o cuando nosotros éramos chiquitos que veíamos pues estas cosas. Aquí, si se acuerdan bien, antes era pues tipo splash. No tenía esta tapa, no era de atomizador, sino simple y sencillamente tenía como pues una tapita gris aquí en lugar de lo que es el spray, la manguerita del spray, pues prácticamente era una tapita gris que se la quitabas y se la ponías. A veces el cabezal, la cabecita que hacías para quitarla pues se rompía, y muchas veces pues se quedaba la fragancia pues, tapada con papel. Inclusive yo me llegué a acordar y yo llegué a ver que pues prácticamente así lo hacían. Incluso yo le hice con un aftershave de aquellos. Entonces creo que venía shampoo y aftershave, o jabón de cuerpo y aftershave, no me acuerdo. Yo les estoy hablando de hace 25 años que usaba yo el Old Spice, porque regresó a ser moda en estos tiempos prácticamente. Ahorita ya pues no hay tanto pues marketing en esto, tanto así que han decidido darle las gracias a esta ricura que es Old Spice. Y pues bueno, para aquellos que no la conocen, es un eau de Cologne, agua de colonia, y es una fragancia sumamente especiada, es carga de especias. Y esto también tiene sus toques florales, tiene su aire fresco, porque pues precisamente eso emula esta colonia, que sea algo fresco, especiado, floral, con toques de canela, que viene entrando en lo que es las especias, algo cítrico y muy anisado, resaltando lo que es los olores. Híjole, los olores de este perfume, de esta colonia. Es una colonia para todo, para invierno, para primavera, poco otoño, pero aún así se usa, porque pues se usa o se usaba para otoño, para lo que es el día y obviamente para lo que es en la noche. En aquel entonces Albert Hugh, sí, en aquel entonces Albert Hugh creó esta colonia precisamente para, como lo dije en el video de la fragancia del día, para los pues, hombres en aquella época. O sea, eran hombres tirándole a macho men, o sea, hombres
rudos, que daban esa apariencia de rudeza, pero con pulcritud. Una colonia muy barbershop, a pesar de todo este anís, de todas estas especias, se usaba muchísimo en las barberías. Esta junto con la Brut. O sea, era o escoges Old Spice o escoges Brut. Para cuando terminaban de afeitarte, pues te ponían tu aftershave y vámonos a casa a oler a barbería, que acabas de darte tu manita de gato. Esta es una fragancia, la costumbre. Pues sí, es una fragancia, es un aroma de esta colonia, que tiene en sus notas de salida un espectacular anís estrellado, naranjita con toquecitos de naranja, como si fuera una cáscara seca de naranja, una nuez moscada que hace recordarme a veces hasta algo gourmand, como por ejemplo la pasta, el fettuccine carbonara o espagueti carbonara, algo así, que se le pone la nuez moscada, la canela, el clavel. Aquí es importante el clavel porque sí se nota esta flor, sí se nota algo rojo en esta fragancia. ¿Por qué? Porque el clavel regularmente lo llegamos a encontrar en ofrendas de difuntos y todo eso. Entonces es algo también especial, algo rarita. Tiene su pimiento rojo o morrón, como algunos lo llegan a conocer, donde se hace la paprika. No es un morrón dulce, no es una paprika dulce, no, es más como ¿cómo diré? Picosita, amarguita, esta sensación. Jazmín, y creo que se me va por ahí otra nota. Almizcle, abatonca, cedro, ámbar gris, benjuy, que es lo que, o benjuy, como le quieran llamar, que es lo que potencializa todo esto y todavía lo hace sentirse más cargado de especias, o sea, más, porque si ven, realmente no tiene muchas especias, sino simplemente es la combinación de esto que hace que esto se sienta muy especiado. ¿Lloraremos? No lloraremos en la salida de esta colonia. Pues si ven aquí en la cajita, también en la botella viene que es de 1938 esta chulada. Entonces, yo, siendo sincero, sí me pesa porque no la pude disfrutar mucho. Ha cambiado su aroma, por supuesto que ha cambiado. Yo la recordaba de otra forma. De hecho, ahora sí que es verdad que la noto. Y yo pensé que la juzgué mal cuando esta Paula olió, que me dijo, me huele como a pasta dental Crest. Crest, por favor, paga la promo. Y yo dije, no, ¿cómo crees? Y la usé ese día y dije, sí que es verdad que huele a la pasta. Seamos sinceros, huele a pasta dental. Lamentablemente ya no es lo que era antes, pero sigue siendo una colonia muy rica, sigue siendo una colonia, inclusive hay que darle su lugar, es única, porque yo realmente ese recuerdo de ese aftershave, ese recuerdo de que me ponía aquí así, y luego me untaba y todo, ese aroma inclusive a mentolado que me acordaba, o sea, a desodorante, realmente, a desodorante limpio, pues ya no me recuerda en este perfume. Una duración cortita, pero no tan cortita, o sea, es una agua de colonia que me está durando prácticamente unas 6 horas. 6 horas. Que sí llega a pasar a algo rápido a lo que es a ras de piel, o sea, su quinta hora. Pues está bien. Hay otras colonias que a las 2-3 horas
se esfuman. Se esfuman. Entonces, pues vale la pena. Fragancia difícil. Pero si eres coleccionista, pues la tienes que tener. Así como sus otros flankers que pues ya no están en el mercado y que fueron las primeras en irse. Y ahora pues toda la línea de Old Spice pasa a retirarse y nada más se quedan con los desodorantes. Que hay unos desodorantes que, como si han visto el comercial, que dicen ¿es perfume o es loción o es desodorante? ¿Es desodorante o es loción? No las he probado, tengo ganas de hacerlo, pero yo creo que van a irse por ese lado de hacer un 2x1, de meter loción y desodorante en sus productos. Y pues bueno, este es Old Spice. Que larga vida al rey. Old Spice Classic. Y pues bueno, una más que se va al cementerio de las fragancias. Nos seguimos viendo en un próximo video. Besos. Bye. No me gustó. Besos. Bye.